¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a traer lo que sería una optimización para Windows 10 y Windows 11. Y no importa si tienes conocimientos previos o no, hoy día vas a aprender de manera súper fácil, paso a paso. Ya sea que tengas una PC de muy buenos recursos para que obtengas muchos mejores resultados, o si tienes una PC de gama baja para que saques todo el provecho a todos los componentes que tengas. Así que no te preocupes, cualquiera de las dos opciones va a ser bastante válida. Y sí, no es una optimización cualquiera, es una optimización en base al especial de los 20K de seguidores. Y sí, me dirás, Deus, pero ya vamos a pasar a los 21. Y sí, también lo sé, pero no es porque no haya querido, pero sobre todo hoy día vas a aprender de manera muy fácil, así que agradecerte a todos ustedes por el apoyo. Acompáñame a lo largo del video para que aprendas, vas a aprender desde lo más fácil y sencillo hasta lo más completo. Vamos a tocar cosas que nunca habíamos hecho en Windows durante este pasar de tiempo en el canal y sobre todo que la puedes complementar con cualquier video de optimización que yo haya subido. Bueno, muchachos, es fácil. Vamos a ir a la descripción. Aviso que este WinRAR, ¿vale? Este archivo WinRAR tiene algunos archivos que dan falso positivo, ya que hacen alteraciones. ¿A qué me refiero con eso? Lo voy a explicar, ¿vale? Si nosotros entramos a la protección del sistema y vamos a la parte de administración, configuración, hay una parte que es protección contra alteraciones para no quitar características de Windows. Ahora, esto sí o sí lo vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar todo esto temporalmente, no se preocupen, y vamos a cerrar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la tecla de Windows y vamos a escribir panel de control. Vamos a entrar aquí a iconos pequeños. Vamos a entrar a la parte de seguridad y mantenimiento. Y en esta parte aquí vamos a bajarle todo esto, ¿ok? Para que no esté saltando las alertas en la configuración de control de cuenta de usuario. Listo. Ya estaría. Clic derecho al archivo y le vamos a dar a abrir. En este caso yo lo voy a ir con 7zip y le voy a dar extraer archivos. Y la contraseña del canal mini de USA 7. Y le vamos a dar OK. Listo. Ya estaría. Aquí tengo la carpetita. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Y vamos a hacer lo primero y lo principal. Un punto de restauración. Si no les abre con este, prueben con este, ¿vale? Aquí. Y vamos a entrar a nuestro disco C que diga sistema. Configurar 21% o 20%. Le damos a aceptar. Creamos. Y vamos a crear uno. Que es OptiDeus 20K. Yo lo voy a colocar así. Ustedes pueden colocar el que ustedes quieran, ¿vale? Esperamos a que esto cargue. Mientras esto carga vamos ganando tiempo. Cerramos. OK. Retrocedemos. Ahora, lo que vamos a hacer una vez que hemos creado el punto, vamos a entrar a limpieza y vamos a seleccionar todos y le vamos a dar un Enter. No se preocupen que les va a reiniciar el explorador, así como esto. Así que no se preocupen, no se asusten. Va, borran, borran, borran. Y listo, ya estaría. Otra vez, abrimos la carpetita, vamos a entrar a compatibilidad y requerimientos. Esto es lo más importante, ¿vale? Vamos a entrar al WinRAR, vamos a darle clic derecho, ejecutamos o abrir como quieran. Esto va a descargar e instalar WinRAR. Ustedes pueden verificar cada código para que vean que todo es de sitios oficiales, ¿vale? Ahora aquí ya le doy Enter, ya se instaló WinRAR. Ahora el Geek CPU lo vamos a dejar más adelante, pero ahorita vamos a enfocarnos en menú de apps Minineus. Vamos a abrir y nos vamos a hacer tres paréntesis. Como verán, recién estoy formateado, no tengo nada instalado, así que voy a instalar Brave, que es el navegador de confianza, y le doy a abrir. Va a estar instalando. Ahora voy a instalar, pueden usar cualquier aplicación que sea de su gusto. Ahora voy a proceder con el MenRoot. Le doy 5, va a abrir. Y aquí aceptamos, siguiente, siguiente, instalamos. Damos que no. Esto le doy predeterminar, omitir, quizás más tarde, quito, quito, finalizar. Les recomendaría bastante este navegador. Marcamos aquí, marcamos aquí, marcamos aquí. Estos los desmarcamos y cerramos. Siguiente, desmarcamos y finish. Ahora, ¿qué más falta? Recomendaría también el 8, que es el Gcun Installer. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio. Lo vamos a ocupar más adelante. Lo vamos a abrir y lo voy a poner aquí en el escritorio. ¿Vale? Ya pueden borrar el WinRAR. Y listo, ya estaría. Ahora, ustedes pueden descargar los que más quieran. Yo voy a descargar el 6, que es el Privacy Eraser. Es un aplicativo que también recomiendo más adelante. Lo voy a enseñar, ¿vale? Listo, ya una vez que ya hemos instalado eso, vamos a instalar lo principal, muchachos, ¿ok? Vamos a instalar lo principal. ¿Cómo sería, por ejemplo, el DirectX? Vamos a presionar número 12 y le damos un Enter. Vamos a esperar a que cargue. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar
descargar. Y le vamos a dar descargar, ¿vale? En este caso yo lo voy a descargar aquí en el escritorio, así que abrimos, cerramos, abrimos y escribimos la contraseña mini227, ¿vale? Siempre, siempre. Esto va a abrir esto, aceptamos, siguiente, siguiente. Esperaremos a que esto cargue. Mientras tanto vamos ganando tiempo. Podemos ir instalando las visuales, que es el número 13. Nos va a traer otra vez aquí. Para esto cabe recalcar que puedo cerrar esto. Y vamos a instalar los que nosotros queremos. En este caso yo solamente voy a instalar el visual. Ustedes pueden descargar más cosas. Le vamos a dar descargar. Le damos OK. Y cerramos. Ahora que tengo, aquí tengo el visual. Lo pongo en el escritorio. Finalizar. Borro esto porque tampoco me va a servir. Y vamos a abrir la carpetita y vamos a darle Install All. Esto lo que va a hacer es instalar todos los requerimientos del sistema. Muy importante tenerlos, ¿vale? Ahora aquí en esta parte, eso sería todo. Eso sería todo, ya no tendríamos nada más que hacer. Ustedes pueden descargar más cosas si es que ustedes quieren, ¿vale? Aquí voy a presionar 20 y salgo. Listo, ya estaría. Una vez que ya hayan instalado los retributables, que son los que están ahí, vamos a darle Kick CPU. Kick CPU, escritorio, guardamos. Listo, ya estaría. Vamos a abrirlo. Siguiente, marco aquí, next, install. X, listo. Ya está. Ya estaría. Esto recomendaría que lo guarden, ¿vale? Yo lo voy a borrar. Borro este instalador ya que no lo voy a ocupar. Ya terminaron las librerías. Esto lo borro. El CPU Kick también lo borro porque ya lo instalamos. Entramos a utilitario. Y en este caso es opcional instalar este, ¿vale? Es más que todo para reemplazar esto. Yo le voy a dar instalar, ejecutamos como administrador. Siguiente, marco aquí, siguiente. Aquí ustedes pueden ejecutarlo. Siguiente. Y aquí yo le doy finish. Listo, ya estaría. Retroceden, entramos al compresor y les recomendaría bastante esto en caso ustedes tengan una PC de gama baja y borran el WinRAR, ¿vale? Yo voy a ejecutarlo, instalar. En este caso me va a decir reinstalar, yo le voy a dar que no. Le voy a dar close y aquí le voy a dar doble clic. Le voy a dar que sí. Esto es más que todo para que configure las archivos WinRAR, ¿vale? Perdón, ahí está. Borramos esto. Ahora entramos a GPU, ¿vale? Esto es súper fácil, muchachos. Si tienen AMD, AMD. Si tienen NVIDIA, NVIDIA, ¿vale? Ya sea gráficos integrados. Si tienen AMD, ejecutan como administrador. Y si tienen NVIDIA como yo, pues ejecutan el NIP, que sería el de aquí, y lo arrastran hasta el inspector. Esto les va a configurar la tarjeta gráfica. Pero solo cierta parte, ¿ok? Solo cierta parte. En esta parte de aquí sí o sí tenemos que bajarlo a rendimiento. En la parte de aquí recomendaría que coloquen su gráfica, le den Apply. Y esto ya va a estar configurado, ¿vale? Listo, ya estaría. Retrocedemos, retrocedemos. Voy a borrarla porque por ahora no me sirve. Entramos al AutoRAMs, clic derecho, ejecutamos, agregamos y aquí vamos a borrar solamente las cosas que tengan que ver con el navegador. Por ejemplo, en este caso el Brave, clic derecho, delete y le damos OK, así como delete, OK. Pues por ejemplo en el explorador también, ¿vale? El explorador recomendaría que borren esto, 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 esto también. Aquí en esto de acá también recomendaría que borren el Brave. Y todas las cosas que tengan que ver relacionadas al update y todo eso. Digo, del FJ y todo eso, ¿vale? Borro lo de Google Drive. OneDrive, perdón. Ahora entramos a Every. Buscamos otro que tenga por aquí. Brave. Ahí está, eso también de Brave. Así, de esta manera. Ahora, en la parte de Count Dells, aquí van a ver unos dos que creo que no dejan borrar. Ustedes van a borrar todos, menos los que no les va a permitir. Les va a salir así. El resto los borran nada más. Y listo. Ahí está. Estos dos no les va a permitir borrar. Ahora, ¿qué más pueden borrar de aquí? Hay cosas que no te van a permitir, como por ejemplo estos, ¿vale? Así que déjenlos por ahí. Recomendaría que borren esto. Y ya estaría. Cerramos. Entramos aquí, el Clean Out. Ejecutamos como administrador. Cell Alt. Y removemos. Listo. Entramos al MC Utility. Ejecutamos como administrador. Y a nuestra gráfica lo vamos a marcar siempre con Hype.
y también lo que tenga que ver con nuestro almacenamiento, en este caso el M2, ¿no? Height. Marcamos este y marcamos esto. Puede ser que tengas tus gráficos integrados, cosas así, también, ¿vale? A los que quieres que tengan más prioridad, ¿vale? Cerramos, ya estaría, puede borrarlo. Servicios, esto es súper fácil, muchachos, ¿vale? Vamos a ejecutar nuestro script, vamos a arrastrarla hasta donde dice PowerRAM y vamos a esperar a que esto cargue. Ahora, en donde dice Windows Copy, vamos a seleccionar esto, copiar este C en Windows y aquí lo vamos a pegar. Y vamos a dar continuar. Y ya estaría. Retrocedemos, retrocedemos. En donde dice revertir cambios, va a ser para reiniciar o revertir algunos cambios. En este caso, pues por ejemplo, si ustedes aplicaron la optimización del día de hoy y no tienen ni internet ni nada, aquí en Wi-Fi pueden activarlo y en Bluetooth también pueden activarlo, ¿vale? El Firewall también. En caso de usen impresoras también las pueden revertir, ¿vale? Solamente aplican el de activar nuevamente. Así que voy a dejar eso que acabe. Mientras tanto, entramos a la Opti manual, ¿vale? Vamos a entrar a servicios innecesarios y lo vamos a arrastrar hasta donde dice PowerRAM. Ok, en caso quieran revertirlos, aquí tienen, ¿vale? Ahora donde dice Good, entramos aquí y lo deshabilitamos. Listo, cerramos. Esto si quieren lo pueden borrar. En caso de ustedes, recomendaría que guarden. Yo más que todo por tema de video. Ahora, optimización. Vamos a arrastrar este PowerRAM hasta donde dice, este archivo regedit hasta donde dice PowerRAM. Y listo. Si les sale ese error es porque ya aplicó. Si no les sale nada es porque no les va a funcionar, ¿vale? Y le damos OK. Y luego retrocedemos y lo borramos. La tecla Windows y entramos aquí. Nos va a salir esto. Si es que hemos instalado lo que sería el OpenShell. En este caso yo voy a ocupar el de aquí. Es el que más me agrada. Voy a ocupar el aquí, le voy a dar Basic Settings, o que ustedes pueden configurarlo, ¿vale? En este caso yo lo voy a poner como Windows 8, lo voy a OK y ya estaría. En este caso si le sale esto, desactivamos nada más, ¿vale? Listo, vale. Vamos a presionar la tecla Windows o vamos a abrir nuestros archivos y vamos a darle clic derecho donde dice este equipo y le vamos a dar administrar. Aquí vamos a entrar a administrador de dispositivos, agrandamos y vamos a desactivar estos dos o verificar que ya estén desactivados. Ahora en esta parte de acá ya no tendríamos más que hacer. Vamos a buscar lo que sería el de aquí, el IT. Vamos a entrar a todo lo que es UCB, administrador de energía y vamos a verificar que estén así. Todos, solamente para verificar, ¿vale? Para verificar. Igualmente ya deberían estar todos. Eso sería todo por esa parte. Cerramos esto. Cerramos esto. Entramos a nuestros archivos, clic derecho a donde dice este equipo, propiedades. Vamos a entrar a la configuración avanzada, configuración y vamos a darle mejor rendimiento y vamos a marcar las últimas 4. Aplicamos y aceptamos. Aceptamos nuevamente. Ahora, ¿qué más podrían hacer y implementar su optimización? Vamos a entrar a nuestros archivos, este equipo, a lo que sería Windows C, propiedades y vamos a darle aquí. Y vamos a aplicar. Y le vamos a dar a aceptar. Ahora, si te sale este error, no te preocupes, es una advertencia, ¿ok? Y le vamos a dar a omitir. Esto va a tardar, depende cuántas cosas tengamos en el PC. En mi caso, acabo de formatear, así que no creo que demore mucho. Vamos a presionar la tecla de Windows nuevamente y vamos a escribir PowerShell, ¿vale? Vamos a darle clic derecho, ejecutamos como administrador. Y ya estaría. Aquí vamos a pegar lo que sería el script, que era aquí. Control C. Y la vamos a pegar aquí. Y le vamos a dar Enter. Si por ejemplo vamos a entrar a setear el resto de cosas mientras terminan el resto. Mientras carga, ¿vale? Esto de aquí, vamos a entrar donde dice Tweaks. Vamos a darle en estándar. Quitamos el primero y quitamos el que dice Run This, ¿vale? Y le damos en Run Tweaks. Esperaremos a que esto cargue. Como verán, atrás ya está cargando. Ya está cargando todo. Ahora, esto va a reiniciar el explorador igual. Vamos a abrir nuestro head. Ejecutamos para quitar las aplicaciones de Windows. Pero sí o sí vamos a borrar OneDrive. En caso no lo ocupemos, ¿vale? Yo le voy a dar clic derecho a borrar. En caso tengamos OneDrive, recomendaría que le den clic derecho y le den salir de OneDrive. Y listo. Esperaríamos a que cargue, te va a salir y le da salir. Y esperemos. Y luego que hagas hecho eso, salir.
y le damos a dar desinstalar. Ok, finalizamos y le damos cerrar. Y ya estaría, ya podrían dejar las aplicaciones que ustedes quieran. En ver vamos a presionar Microsoft Store y vamos a borrar lo que nosotros querramos, pero lo que voy a mencionar no lo borremos, ¿ok? Esto sí o sí no lo borremos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Microsoft Store, todo lo que tenga que ver con cosas de complementos como estos de aquí, extensiones, nada de extensiones. Y en caso del Xbox, si es que lo ocupan, déjenlo, ¿no? Si no lo ocupan, como yo no lo ocupo, así que yo lo borro. Desinstalamos. Listo. Lo que sería el Office, no lo ocupo. Si ustedes lo ocupan, lo dejan. Yo voy a quitar todo para que ustedes vean que no hay ningún error. Ustedes ya pueden quitar o agregar cosas o dejar las cosas que ustedes quieran. Yo voy a borrar todo para que ustedes vean que no hay ningún error, ¿vale? Ahora listo, ya borré todo lo que consideré. Estos los dejé porque sí los ocupo. Ahora igualmente ustedes pueden ir viendo en ver si hay alguna aplicación que ustedes ocupen. Yo no voy a ocupar ninguna. Así que una vez que ya haya finalizado esto, nomás lo cierro y automáticamente se va a cerrar. Esto también ya finalizó, así que le doy a aceptar. Presionamos Windows más R, msconfig. Esto nos sirve para básicamente nada más que para hacer que nuestro PC prenda más rápido. Aquí yo coloco el número 3 y le doy a aplicar. No toquen nada más, ¿ok? Le doy a aceptar. Le doy salir sin reiniciar, ¿vale? En esa parte ya estaría. Vamos a abrir el MenRoot. Vamos a marcar estos tres de aquí. Ajustes, ajustes, apariencia. Aquí cerramos y cierro. Ya estaría. Clic derecho, limpiar encima de. Escogemos 10, 8, 6 y lo mínimo que te permite, creo que 5. Ahora, esto solamente ustedes lo aplican si tienen SSD o M2. Si tienen HHD, no lo hagan, por favor. Entramos al Privacy Eraser. Configuraciones, marcamos el primero y el segundo. Interfaz de usuario, colocamos español. Le damos a aceptar. En este caso te salgan muchas notificaciones. Clic derecho, ir a la configuración de notificaciones, perdón, y lo quitamos. Aquí en la parte de Windows vamos a marcar de esta manera: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí el uso de datos caché, DNS, notificaciones, caché de Windows, también vamos a quitarlo. Vamos a marcar el de aquí también. Aquí te va a dar esta alerta y le das que sí. En navegadores sí deja todo esto desmarcado. Yo en mi caso me gusta que la sesión se borre y todas las cosas se borren cuando reinicio. Ahora ustedes lo pueden hacer. Si desean, esto es opcional, ¿vale? Y lo cerramos. Ahora, nada más que hacer por aquí. Vamos a entrar al Kik CPU. Otra vez la tecla Windows y vamos a escribir energía. Editamos el plan de energía, opciones atrás, aquí escogemos alto rendimiento, cambiar la configuración del plan, nunca, retrocedemos, elegir aquí nunca, digo apagar y aquí no hacer nada, guardamos y aceptamos. Aquí vamos a escoger alto rendimiento y vamos a poner todo a full, ¿vale? Le damos a Apply. Y esto pues estaría. Ahora le damos opciones, marcamos el primero, segundo, tercero y cuarto. Eso ya sería todo por esta parte. Le vamos a dar Apply y OK. Yo cierro esto. Vamos a verificar que esté ahí. Quito esto de aquí porque no me gusta que esté ahí. Y ya estaría, ya debería estar con bajo consumo. Si yo le doy clic derecho y limpiar, esto va a bajar hasta lo más mínimo, como podrán ver. Esto va a bajar al reinicio. Pero de por sí, mira, a pesar de que estoy grabando y todo eso, está a muy buena calidad. Ahora, no consume básicamente nada. Así que abro esto. En esta parte de aquí yo recomendaría que guarden esto por si acaso. Yo por eso todavía no lo he borrado. Voy a reiniciar el ordenador para que ustedes vean, ¿vale? Y antes de que me olvide, a lo que sería la personalización de cada búsqueda, oculto, le doy Windows otra vez. Y en cualquier parte de aquí ustedes lo pueden configurar. Pues por ejemplo, mantienen presionado Windows y clic derecho, configuración, Windows 8. Aquí ustedes podrían configurarlo a su gusto, ¿vale? A su gusto. En este caso yo puede que ocupe el de aquí porque me agrada un poquito más. Aquí pues pueden escoger la barra. Yo le voy a poner que sea transparente. Aquí y en la opacidad le voy a dar 0 para que se ponga transparente del todo. Aquí ustedes pues pueden configurarla a su gusto, ¿vale? A su gusto. Hay más cositas que pueden aplicar como configuración y personalización. Y le damos OK. Y ya estaría, muchachos. Eso sería toda la optimización del día de hoy. Voy a reiniciar para que ustedes vean.
Bueno muchachos, acabo de reiniciar el ordenador y vamos a ver eh, cómo está el rendimiento. Miren, bastante bajo los procesos a pesar de que estoy grabando y aquí muchas cosas ejecutadas. Ok, cabe recalcar eso. Que hay cosas que de repente ustedes no tengan instaladas, pero pues está bastante bien. Miren, hay muy poco consumo en cuanto el procesador se mantiene bastante estable a pesar de que estoy grabando. La gráfica casi se inmuta en cuanto a la memoria RAM está bastante baja. Ahora, un tweak que le puedo dar cuando su PC prende, abran con un clic el main reduct, le dan limpiar aquí en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Ahora, si le sale esto, le dan nomás clic derecho, ir a configuración de notificaciones y lo quitan. Y en el último, ¿vale? Y ya estaría. Y le dan por último limpiar memoria y cierran. Esto lo que va a hacer es reducirles la memoria, ya que pues va a vaciar el caché y todas esas cosas. En este caso, aún yo tengo más cachés porque estoy grabando. Pero como podrán ver, el consumo es bastante bajo. Miren, cerró procesos, quitó cosas. Ahora el Privacy Eraser ya lo pueden cerrar. Hay cositas que yo tengo ejecutadas que ustedes no deberían tener ejecutados, pero pues eso ya estaría. Ya estaría, mira, 0,9 de RAM, 3% de CPU a pesar de que estoy grabando. La gráfica básicamente nula en cuanto al rendimiento. Y en este caso pues yo sí tengo el internet y todas esas cositas y que ya puedo borrar esta carpetita. Ya que pues no la voy a ocupar. Pero voy a conservar el WinRAR por si acaso. Así que nada muchachos, eso sería todo por el video de hoy. Miren, el Windows funciona todo perfectamente. Por ejemplo, si busco panel, me va a aparecer todo lo que está ahí. Y busco ahí, podría entrar. Ahora ustedes pueden irle configurando, ¿vale? Ir configurando todas estas cositas. Así que pues esto ustedes lo pueden hacer bajo su gusto personal. Ahora, también que podría recomendarles que presionen Windows y escriban Regedit, abran, entramos aquí al Current User, panel de control, entramos a Desktop. Miren las animaciones como demoran un poco, ¿vale? Ustedes pueden venir aquí a Show, menú Show Delay y colocan en 0 y le dan OK. Y esto es inmediato, miren. Eso es un poco más para animaciones y pues el Windows te va a reaccionar mucho más rápido. Así que pues eso sería todo por el video de hoy muchachos. La verdad el consumo bastante bajo, se mantiene entre 1 GB. Por ahí el procesador no se inmuta, la gráfica está bastante bien. Y nada, los quiero mucho, agradecerles a todos ustedes por el apoyo y pues ya voy a estar más activo nuevamente. Ojalá se recuperen todas las cositas que se perdieron, pero en caso no, pues igualmente para mí fue un gusto enorme estar con ustedes y seguir en este trayecto. Espero que ustedes también sean fieles y se queden con nosotros aquí en el canal, siendo partícipes de todas las cositas que tengo para ustedes. Los quiero mucho, ya saben, los invito al Discord, tomen agüita y descansen temprano. Bye. Hey, por cierto, si aún estás acá, acabo de cambiar mi wallpaper, así que es el mismo. Vamos a entrar aquí, Regedit, ¿vale? Vas a entrar a la siguiente ubicación, muchachos, ¿vale? Vamos a entrar a la siguiente ubicación. Vamos a entrar a la parte del Local Machine, Software, Microsoft. Vas a buscar hasta abajo, hasta que encuentres Windows NT. Te vas a abrir el Current User, perdón. Bajas. Multimedia, System Profile, Tags y Game. Aquí te vas a buscar las últimas dos, que es SFIO Priority. Vas a escribir Height, doble clic y escribes Height. El de aquí también. Ahora, en donde dice Priority, vas a escribir el número 6. Y donde dice GPU Priority, vas a poner 8. Y eso sería todo. Y ya, quitas. Es un truquito más que podrías aplicar. Eso es todo, muchachos. Los quiero mucho y nos vemos hasta un próximo video. Esta vez sí ya me voy. Descansen temprano. Bye.